皆さん、こんにちは。Buenos días con todos. 東北大学の原田です。Mi nombre es Harada, vengo de la Universidad de Tohoku. 私は今日は私たちが開発した DHS テクノロジーというのをご紹介したいと思います。El día de hoy quisiera presentarles la tecnología denominada DHS que hemos desarrollado. 我々はもう18年ぐらい、インドで、プロジェクト DHS のプロジェクトをやってきまして、その話が、中心になりますけど、よろしくお願いします。Nosotros hemos venido ya implementando, probando la tecnología DHS por 18 años en la India y mi conversación, mi exposición el día de hoy va a basarse principalmente sobre este tema, ¿no? Esta experiencia. これは、ガンジス川の支流のヤムナ川というものすごく大きな川です。Esta fotografía es un lugar muy grande del río Ganges en la India, se llama Yamnaga. ガンジス川の流域には4億人の人々が住んでいます。Y en este lugar viven 40 millones de habitantes al borde del río Ganges. この川がものすごく汚染されていまして、この川を浄化しようということで我々のプロジェクトをやってきました。Y esta zona del río está muy contaminado y entonces el principal objetivo era trabajar para remediar de alguna forma esta contaminación que afectaba la salud de los pobladores. ちょっと見にくいんですけども、ここの部分に、インドの、至宝であるタジマハルがあります。Es un poco difícil verlo en la foto, pero si lo alcanza a ver en el centro, se ve ahí el famoso Taj Mahal, que está ahí al fondo, en color blanco. インドはこの川を、インド中の大きな川を、浄化するために DHS という技術を、下水処理に適用しました。Y nosotros pensamos que para, de alguna manera, descontaminar, limpiar este gran río de la India, podíamos utilizar la tecnología DHS. インド中でこの USB の技術を適用した下水処理場が100カ所以上あります。En la India ya se utilizaba la tecnología UASB en más de 100 plantas de tratamiento de aguas residuales repartidas por todo el territorio de la India. この USB からは2つのバイプロダクトが出てきまして、1つはバイオガス、1つは余剰です。A partir de este tratamiento UASB se obtienen dos subproductos. El primero es el biogás y el segundo es el exceso de lodo. インド中の下水処理場、USB 基準の下水処理場にはこういうガスエンジンがついています。A partir de la normativa en la India, todas esas plantas de UASB tienen un generador, un motor a gas. USB から回収されたバイオガスはこのガスエンジンで燃やされて、電気を作ります。Y a partir del biogás que se produce en estas plantas de tratamiento, con estos motores producen electricidad. ですけども、下水処理の USB では出てくる回収できるメタンガスはそう大した量じゃありません。Sin embargo, la cantidad de biogás que se logra obtener de las plantas de UASB no es significativa. さらにバイオガスの中には微量ですけども硫化水素ガスが入っています。Y además este gas tiene algunos otros componentes. その硫化水素ガスがこのガスエンジンを腐食させてしまいます。Y que terminan malogrando el propio motor generador. そのためにこのガスエンジンはほとんど全く使われていません。Y eso trae como consecuencia que en casi todos los los motores generadores de electricidad de las plantas no estén en funcionamiento. もう一つのバイプロダクトで余剰ではこのサンドベッドでEl segundo subproducto es el lodo excedente que se deja secar como unas camas de arena. このサンドベッドで乾かされたおでは、付近の農民がこうやって持ってって自分の畑に肥料として使います。Estos lodos de desecho del UASB se venden o se entregan a los agricultores cercanos, se los llevan como fertilizante para sus tierras de cultivo. USB の基準
の下水処理するというのは基本的にはこういう並びです。Ese es básicamente el esquema de una planta anaeróbica de el sistema USB. スクリーニングの後、砂を落とすグリッドチャンバーがあって、その後 USB に引き込まれます。Luego del colado, o sea, el afluente pasa por un colado, unas mallas de filtro previo, luego un desarenador y luego ya entran a el sistema USB. USB のエフレントはポストトリートメントとして大きなポンド、ポリッシングポンドに導かれます。Los efluentes luego de pasar por el proceso de USB pasan a una gran laguna o un estanque de pulido. これがインドでの下水処理の一番標準的な方法です。Y este es el uso más generalizado, digamos, que está más generalizado en la India para las plantas de USB para tratamiento de agua residual. これグリッドチャンバーの後、USB に引き込まれます。Y esta es la cámara de rejilla y al fondo se ve la planta USB. USB はこういう構造をしています。Esta es la estructura interna, es un corte del reactor USB. 排水をただ、そこに引き込んで、それで上昇流で、流すというか。Las aguas servidas ingresan y son procesadas por el sistema anaeróbico. 非常に単純な構造をしていて、活性でのようなエアレーションが必要ないです。Es totalmente anaeróbico y se produce dentro de esta cámara. これ、インドでの下水処理する USB の例です。Esa es la imagen de la planta en la India, ¿no? 例えばこのUSB で1、2、3、4、合計4基の USB があります。Por ejemplo, esta planta tiene 4 reactores de sistema USB. で、1基あたり32メーターかける奥行きが、幅が32メーター、奥行きが24メーターで、深さが5メーターぐらいですね。これでもって1万トンの下水を処理します。Y cada uno de estos reactores, estas plantas, tiene 32 por 24 metros y reciben 10 megalitros de agua al día, 10.000 metros cúbicos de agua al día. 処理能力1万トン、デーあたり1万トンというのは、処理人口では7万人に相当します。Y esto atiende a una población de 70.000 habitantes aproximadamente. Cada una de ellas, perdón, ¿no? O sea, 10 megalitros atiende a una población de 70.000 habitantes. で、USB はごめんなさい、下水を USB で8時間で処理します。Y a través de este sistema toma aproximadamente 8 horas en procesar las aguas servidas. 8時間で処理すると、だいたい 60% ぐらいの有機物が取れます。Más o menos en esas 8 horas se logra tratar el agua al 60%. これ一番良くても 60% ですね。Se elimina, en el mejor punto es aproximadamente 60% de la demanda biológica de oxígeno. そうしますと USB のエフレントには80から 120ppm ぐらいのまだ BOD が残っています。Eso quiere decir que los efluentes del sistema USB aún tienen remanentes entre 80 y 120 miligramos por litro de DBO. インドの下水処理場の放流基準は BOD が 30ppm 以下でなくちゃいけない。Sin embargo, la normativa india establece que la descarga normal debe contener menos de 30 miligramos por litro de DBO. ところが USB の出口からは80から 120ppm ぐらいの BOD がまだ残っている。Sin embargo, los efluentes del USB mantienen aún entre 80 y 120 miligramos por litro de DBO. TSS は 50ppm 以下でなければいけないんですけど、según la misma norma, el total de sólidos en suspensión deben ser inferiores a 50 miligramos por litro. フィーカリコルフォームも1万以下でなくちゃいけない。Y los coliformes fecales deben ser inferiores a 10.000 mpn por 100 mililitros.
それで、USB から USB の単独処理では、保留基準が満足できないので、インドでは USB の後ろにファイナルプレッシングポンドというのをつけます。Toda vez que solamente las plantas de USB no pueden cumplir con la regulación, luego hay un proceso secundario en todas esas plantas que es con el sistema FPU, que es una unidad de clarificación final. ファイナルプレッシングポンドの出口付近ではもうこういう状態で、Pero en la salida de estas plantas FPU se observa en esta condición el agua. 藻類の増殖によって、インフレントよりもエフレントの方の有機物濃度の方が高くなってしまいます。No hay mucha diferencia entre entre el flujo que entra con el flujo que sale, pues se encuentra en esta situación de contaminación. これは我々が、やったプロジェクトのファーストフェーズのカルナルという処理場の、レイアウトです。Este es el diagrama de distribución de la planta en donde tuvimos la intervención, que es la planta de tratamiento de aguas de Karnal. USB が4基あります。Tiene tiene cuatro reactores de USB. USB のエフレントは、ファイナルプロセスユニットに導かれます。Y los efluentes del USB pasan a este estanque de clarificación final. でここの部分は、USB の余剰で乾かすサンドドライングベッドです。Y en esta zona de aquí están las camas o la zona de secado de lodos, del exceso de lodos, que es el subproducto del proceso USB. USB のポストトリートメントのファイナルプレッシングポンドは135メーター ×241 メーターでものすごく大きな池です。El área que ocupa el estanque estabilizador FPU tiene 241 metros por 135 metros. Es un estanque muy grande y ocupa un gran área. そのためにインドでも、大きな都市の、中ではこういうファイナルプレッシングユニットをポストトリートメントとして使う方法はもうすでに、合わなくなってしまっています。Es por eso que también, incluso en la India, es cada vez más difícil construir en grandes ciudades plantas de tratamiento de este tipo por la demanda de espacio que requiere. USB で滞留時間8時間、それでその後ろのファイナルプレッシングユニットの滞留時間は1日です。24時間。El proceso, como habíamos comentado, del USB es de 8 horas, pero además se requiere de un área enorme mucho tiempo. Toma 24 horas, toma todo un día la clarificación final. それでもって、インドはこの USB 方式の下水処理場をヤムナ川とガンジス川の流域に多くの数の下水処理場を作ります。Entonces, esas son las plantas USB que se construyeron bajo el plan de acción Yamana, que era un plan de acción para mejorar la calidad de este río. それでもって、インドが作った16箇所の USB 方式の下水処理場の、処理能力調査を我々やりました。Como parte de ese plan realizamos un estudio para determinar la capacidad de tratamiento de las 16 plantas de aguas residuales en esta área de influencia, esta área de intervención. これは代表的な例ですけども、入ってくる下水の BOD 濃度がこれです。Esto es solamente un ejemplo representativo y aquí están los indicadores de las aguas residuales que están ingresando a estas plantas. USB で8時間処理しますと出てくる USB から出てくる処理水はだいたい BOD このぐらいになります。Luego de 8 horas de tratamiento con el sistema USB, estos son los indicadores que muestran. さらに USB の処理水をファイナルポリシンポンドで1日滞留で処理しますとこれになります。Y luego esos son la medición que se hizo a los efluentes de la laguna
de clarificación que muestran estos resultados. こちら側は BOD 除率です。 Y lo que se muestra aquí es la demanda biológica de oxígeno remanente, o sea, el porcentaje remanente luego del proceso de estas dos etapas. 先ほどの下水処理場からの BOD の、放流基準は30 ppm 以下じゃなくちゃいけないですね。Como se mostró hace un momento, la norma establece que la DOB debe ser inferior a 30. ところがこのプロセスでは最終放流液の、BOD が、この程度になります。Sin embargo, la demanda biológica de oxígeno está en estas cifras que se muestran aquí, con estos números, ¿no? Está muy por encima de la norma. インドの標準法の USB プラス FPU の、処理液はどこのプラントも放流基準を一つも満足していません。Ninguna de estas plantas cumple con el estándar establecido, a pesar de que están utilizando el proceso tanto primario como secundario. 我々はこの USB の後ろに我々が開発した DHS という、技術を持って USB-FM とのポストトリートメントすることを提案して、海外国際雑誌にいろいろと論文を発表してきました。Es así como propusimos la utilización de un reactor DHS como una alternativa para el post-tratamiento aeróbico luego del UASB. それでインド政府は我々の発表したこの DHS 技術に非常に興味を持ちまして、DHS 技術を、DHS 技術の、調査をするために我々の大学に、調査団を派遣します。Es así como el gobierno de la India tuvo mucho interés en probar esta tecnología y se firmó un convenio para comenzar a realizar las investigaciones. 下水を USB で処理するのは途上国の世界的な兆候であります。El tratar las aguas residuales con un sistema UASB es bastante común en el mundo. それで世界中の研究機関で、USB の後ろにのポストトリートメントにしてどういう方法がいいか、研究することが世界的な兆候コンピュートピックになっています。Y a partir de ello descubrir, ¿no?, la tecnología de post-tratamiento más adecuada para los efluentes de UASB se ha convertido en un tema candente en la discusión, en la competencia internacional, en la discusión de investigadores en todo el mundo. USB は、嫌気性処理法だから、その後ろのポストトリートメントは好気性でなければいけません。El UASB es un tratamiento anaeróbico previo, por lo que a lo cual le debe seguir un tratamiento posterior, un tratamiento en principio aeróbico. USB と DHS を、組み合わせるといろんな、メリット、アドバンテージが出てきます。Al combinar el UASB con el DHS se logran una serie de grandes ventajas. 処理コストが安くて、エネルギーが、経済的で、技術自身がシンプルで、それから、メンテナンスが非常に楽で、コンパクトで、こういうメリットがあります。Es una tecnología de muy bajo costo, es económico en el uso de energía, requiere muy poca energía, es simple, su operación y mantenimiento también son muy fáciles, es o compacto, no ocupa mucho espacio y técnica y económicamente es factible de realizar. USB combined by DHS. Este es entonces lo que proponemos es combinar el UASB como sistema primario con el DHS como tratamiento secundario. USB は、オランダで、ネザーランドで開発された産業排水用の、嫌気性処理法です。El UASB es un sistema de tratamiento desarrollado en Holanda para aguas industriales. ですけど、産業排水用にもともと開発されたんですけども、下水処理にも適用できるということで、オランダはこの USB で下水処理をすることをあちこちで、提案しています。A pesar de haber sido desarrollado para tratar aguas industriales, es también eficiente, muy eficiente para tratar los desagües
de habitantes normales, por lo que es muy difundido en el mundo esta tecnología. ブラジル、コロンビア、メキシコ、インド、そういうところで、Brasil, Colombia, México, India han implementado este sistema de tratamiento USB. DHS の方は我々、が開発した日本オリジナルの技術です。La tecnología DHS, el reactor de esponja flotante de flujo descendiente, es una tecnología que se ha desarrollado en el Japón, que la hemos desarrollado nosotros en Japón. このシステムで処理しますと、唯一必要なエネルギーは5メーターから6メーターの水のヘッドを上げるためのポンプエネルギーだけです。Si utilizamos esta combinación, la única energía que se requiere es el motor para elevar el agua 5 metros, 6 metros hacia el ingreso de aguas hervidas antes del sistema USB. 後ろの DHS の中にはスポンジ単体が入っています。En el sistema posterior o secundario de DHS hay una serie de esponjas solamente. で DHS の、に供給される水は USB のエフレントで USB のウォーターグラビティでもって DHS の中を、下降流で流れます。Y las aguas fluentes, perdón, del sistema USB van a ingresar al sistema DHS y van a caer por gravedad, simplemente. No necesitan ningún tipo de motor ni bomba, porque van a caer, van a pasar a través de las esponjas por gravedad. で DHS の中にこういう形のスポンジを、投入します。Y al interior del reactor DHS se ponen estas esponjas con esta forma. DHS の中は2段になってまして、2メートル、2メートル、合計4メートルの、スポンジカーテンがこういうふうに。Entonces hay estas cámaras, ¿no? En las que se colocan unas cortinas de esponjas que tienen 2 por 4 metros. まあ、いわば DHS は、スポンジ単体を用いた付着増殖型アタッチドグロースタイプのリアクターであります。El DHS es un reactor tipo de crecimiento adjunto que utiliza esponjas de poliuretano como medio de soporte para el crecimiento de bacterias. それでもってインド政府の予算でもって、DHS のパイロットプラントを、建造します。Entonces, de la mano con el gobierno de la India, se construyó en Karnal una planta de post-tratamiento de DHS. それでもって2002年に、この、DHS のパイロットプラントの、開幕式、をやります。Esta planta la inauguramos, se abrió en el año 2002. このリアクターは、DHS のリアクターです。Esta es la planta, el reactor, ¿no? de DHS. 2002年の4月です。Esto es en abril del 2002 fue la inauguración. で、この上から見ると、こういうふうに。Cuando se ve de la parte superior, de la parte de arriba, se ve esta imagen donde están los rociadores. それでもって、この DHS のこの、空気を取り入れるベンチレーションウィンドウから眺めますと、こういうふうに見えます。Desde las ventanas de ventilación se pueden ver que están en la mitad, se pueden ver cada una de estas líneas que se ven desde arriba, que son estas cortinas de esponjas. こういう感じですね。滞留時間 1.5 時間で、処理実験をやっていま El す。 tiempo de retención hidráulica es de 1.5 horas. 直径が 5.5 メーター、高さが、ここからここまでで 5.3 メーターです、ね。Este reactor, el reactor que se construyó, tiene 5.5 metros de diámetro por una altura de 5.3 metros. で、スポンジカーテン、長さが2メートルのスポンジカーテンがここに入っています。 Y cada una de estas cortinas de esponja tiene 2 metros de altura. 上段が2メーター、下段も2メーター、合計4メーターのスポンジカーテンが入っています。Son 2 cuerpos de cortinas, uno superior, uno inferior. Cada uno de ellos tiene 2 metros, por eso en total hay 4 metros de altura, digamos, de estas esponjas.
スポンジカーテンは薄いプラスチックのシートの両面にこう、プリズム型のスポンジをこうやって両面に貼り付けます。Esta cortina de esponja está, si pueden ver ahí el corte lateral, están hechas de una lámina muy delgada de plástico a la cual están adheridas las esponjas cortadas en forma triangular. スポンジカーテンの、プリズムの一辺は25ミリです。Cada una de estas esponjas tiene 25 milímetros de arista. で、スポンジとスポンジの間に少し隙間を入れまして、それをずっとこうやって、y se deja un espacio de 10 a 15 milímetros entre esponja y esponja al momento de pegarlos, de manera que se conforma la cortina de esponjas como pueden ver en la imagen. こういう形ですね。Acá está la imagen de el producto recién fabricado, digamos. それでもって上から水を供給します。Y en la parte superior está un rociador, ¿no? Que trabaja con la misma fuerza del agua. この、散水の、管は、水のヘッドで持ってもあります。Este rociador, este distribuidor de agua funciona con la misma fuerza con la que ingresa el agua, la gravedad del agua. モーターでドライブする機械方式ではなくて、水の、このウォーターグラビティでもあります。No tiene un motor en el interior. Este sistema gira solo con la fuerza de la gravedad del agua que está ingresando. 我々は DHS を、開発するコンセプトとして、なるべく機械装置を使わない。En el concepto detrás del diseño de este reactor DHS estuvo siempre presente la idea de que no requiera energía externa para su operación. 単純な、仕掛けでもって処理をするというのが我々の。 Entonces la idea es que funcione con gravedad y con la misma fuerza del agua que está ingresando. ですけども DHS は、この穴から、風が入ってくると容易にスポンジとスポンジのカーテンがくっついてしまいます。Lo que sucedió ya en la práctica, en la experimentación, es que con el viento que ingresaba por esas ventanas de ventilación, hacía que las cortinas se peguen, algunas cortinas se peguen unas con otras. でくっついてしまうと上から供給した水がこのスポンジに触れないで、直接流出していくことに。 Y el resultado fue que al estar pegadas las esponjas, el agua no pasa entre esas esponjas, sino que pasa por los costados, perdiéndose cierta capacidad ahí, ¿no? そのためにこのプロセスでは、500トンパーデーで、下水を供給しまして500トンパーデーで流出が出てきますけど、同じ量を変装をかけます。 Para resolver esto, de las 500 toneladas que ingresan, efectivamente solamente, o sea, pasan a través del sistema y tenemos como efluente 500 toneladas y regresamos al sistema nuevamente el 100%. Y al hacer esta segunda vuelta ya completamos la hora y media de tiempo de retención. この処理場は4万トンの下水を1日あたり引き入れてきます。 Esta planta de tratamiento tiene una capacidad de 40 megalitros diarios. そのほとんどが UASB の後ろの、UASB プラスポリッシングポンドで、処理されます。 Y casi toda esta agua, bueno, pasaba por el tratamiento de UASB combinado con FPU, ¿no? Que es el pozo de clarificación final. 一部を、DHS の方に回して処理します。 Entonces lo que hicimos fue tomar una parte de estos efluentes para pasarlos por la planta DHS como una alternativa para poder compararla con el FPU. こちらの方は8時間プラス24時間の滞留時間です。 En la primera alternativa tomamos las 8 horas de tiempo de retención del UASB, al que se le suman 24 horas de retención en el estanque de clarificación final.
USB プラス DHS の方は USB8 時間で DHS の滞留時間が 1.5 時間です。En el caso de el DHS sería 1 hora y media adicional, ¿no? それでもって我々は大学院の学生をインドに送って、実証実験を開始。Y también despachamos estudiantes de posgrado a India para apoyar en estos experimentos. 彼らは下水処理場に住み込んで毎日毎日データを取っています。El estudiante de aquí estaba tomando todos los días la data, medición de data todos los días en la planta de tratamiento. で彼らの活躍はインドのメディアにも日本のメディアにも日本のテレビにもいろいろと紹介されてきます。Y la actividad de estos jóvenes fue mostrada tanto en la televisión japonesa como en India. それでもって我々は5年間1800日の連続実験を進行します。A lo largo de 5 años tomamos data todos los días, 1800 muestras. これ5年間の、データですけども、これの上の方が下水の温度です。Y esta es la temperatura de las aguas residuales que recibíamos con la variación pues, de la estacionalidad, ¿no? 冬、夏、冬、夏、冬、夏で Como pueden ver 5 aquí シーズン。 está el ciclo, ¿no? De verano, invierno, verano, invierno, verano, invierno que se ve en la gráfica de temperatura. 下の方が DHS 処理液の溶存酸素の濃度です。El gráfico de abajo muestra la demanda de oxígeno de la planta, del efluente de la planta DHS. USB DHS 方式はエアレーションしないのにもかかわらず DHS の最終処理液の利用は5から6にで維持されています。La efluente bajó en promedio a 5.4 de DO. これが5年間の、実験結果の要約であります。Este cuadro de aquí resume los resultados de la investigación durante 5 años, de funcionamiento continuo de 5 años de esta planta. 下水の流入下水の BOD は平均で152です。La demanda biológica de oxígeno de las aguas residuales que ingresan a la planta es en promedio 152 miligramos por litro. USB で処理しますと処理液が53になります。Luego de pasar por la planta UASB, esto se reduce a 53. この USB の処理液を DH、ファイナルプロセッシングユニットに入れますと24時間の足りる時間で53が41になります。Luego de pasar por el sistema FPU, es decir, luego de 8 horas más 24 horas en el estanque de clarificación, la demanda biológica de oxígeno ha bajado solamente a 41. USB のエフレンと我々の提案している DHS に入れて 1.5 時間で処理しますと最終的な BOD は6になります。Cuando en vez de pasarlo por la poza, el estanque de clarificación, lo pasamos por el sistema DHS, solamente 1 hora y media de tiempo de retención, la demanda de oxígeno ha bajado a 6. USB DHS の BOD 除去率は 96% になります。Entonces, la tasa de eliminación o de reducción es de 96% cuando combinamos el UASB con el DHS. その他 COD、SS、フィーカリコリフォーム、アンモニアのパフォーマンスです。Y además tenemos aquí los otros indicadores como son la demanda química de oxígeno, los sólidos suspendidos, los coliformes fecales y la cantidad de amoníaco. Ahí la demanda, el oxígeno disuelto también es la última cifra. これが1800日の、結果です。Y este es el resultado en gráfico de las 1800 muestras que tomamos. 上の方が BOD 濃度、下の方が BOD の除去率です。
Arriba está la cantidad, digamos, absoluta de BOD, de demanda biológica de oxígeno, y abajo está el porcentaje de remoción de demanda, de cuánto se ha reducido la demanda biológica de oxígeno. DHS の最終エフレントは BOD が 6ppm です。El sistema DHS al inicio tenía... BOD の、DHS の最終処理液の BOD は 6ppm です。Ah, ok, sí. Al final del tratamiento DHS es 6 miligramos por litro en promedio de demanda biológica de oxígeno. BOD 除去率は、USB DHS で 96%。Entonces, por lo tanto, el porcentaje de remoción de esta demanda de oxígeno es del 96% cuando combinamos el USB con el DHS. USB FPU システムはこれインドの標準法ですけど、BOD の除去率は 69%。Cuando combinamos el USB con el FPU, que es el tratamiento estándar en la India, la tasa de eliminación es del 69%. すなわち USB DH 法はエアレーションしないにもかかわらず、活性汚泥と同程度の、卓越した処理性能を示すことができます。Y por lo tanto, podemos concluir que a pesar de la falta de aireación, la combinación USB y DH logró un excelente rendimiento equivalente al de los lodos activados. この間、5年間の間、DHS の維持管理は全くなしです。Y a lo largo de estos 5 años no fue necesario ningún tipo de mantenimiento a esta planta DHS. ただ単に下水を供給するだけです。Lo único que había que hacer era alimentarlo con el agua servida permanentemente. DHS から汚泥を引き抜くという作業はやってません。Ni siquiera hubo que remover, ¿no? Las esponjas ni limpiarlas, nada. No hubo ningún signo de deterioro de las esponjas. なぜ5年間1800日も長い期間実験をやったかというと、スポンジの耐久性を見ることが一つの目的でした。Uno de los objetivos de tomar esta medición todos los días durante 5 años era para ver cuál era el impacto en la calidad de las esponjas durante todo este tiempo. 5年間の連続使用にもかかわらず、スポンジは全く劣化の状況を見せませんでした。Y a pesar de que hemos utilizado durante 5 años de manera ininterrumpida estas esponjas, no mostraron ningún signo de deterioro, mostrando una gran durabilidad, ¿no? スポンジは高い耐久性を示して、我々は10年間はスポンジは持つと自信を持っています。Y tenemos pruebas, ¿no? Que demuestran que estas esponjas pueden durar hasta 10 años de uso ininterrumpido. これ同じですね。これが、これ同じ。これはアンモニアの除去率ですね。Esta es la cantidad de amoníaco en las muestras. 下水のアンモニア24ですけども、最終的に DHS から出てくるのは6です。Las aguas residuales tenían 24 miligramos por litro y al final del proceso combinado de USB con DHS, esto se redujo a 6. これは、フィーカリコリフォームかな。そうですね、フィーカリコリフォーム。フィーカリコリフォームの除去率は、26ぐらいですね。Esta es el gráfico muestra los coliformes fecales y cómo se reducen a través de ese sistema, ¿no? Las muestras finales tienen la calidad del agua en media geométrica y luego del DHS esto es de 1.13 por 10 a la quinta mpn. 26というのは2桁取れるということですね。99% 除去できるということ。El aguas primero, o sea, el agua residual entraba con dos cifras, dice, ¿no? De 99%. Perdón, la remoción es del 99%, llega a dos cifras. これ今の DO、これ DO ですね。はい。日本の下水処理場はほとんど活性汚泥法で Las plantas de tratamiento en Japón utilizan sistemas anaeróbicos, eso es convencional en todo en Japón. これは日本の下水処理場の、
インフレントの BOD、下水の BOD と出口の活性汚泥の出口の BOD です。Esta es las muestras de BOD de los efluentes no filtrados y del agua de desagüe, del agua de las aguas servidas, sin filtrar, ¿no? En Japón. 大体活性汚泥法で処理すると最終的な処理液は5から6、4とか5とかそういう BOD 濃度になります。Y al final del proceso, como pueden ver, se concentra en más o menos entre 4 y 6, digamos. これは我々の USB-DHS の処理能力です。Y esta es nuestra planta que combina USB con DHS. 下水の BOD で、USB の出口の BOD、それから DHS の出口の BOD。Y esta es la salida del agua no filtrada del desagüe versus en el eje vertical los efluentes del proceso, tanto USB solo como USB con DHS. USB の出口の BOD はだいたい50 ppm ぐらいですね。Los efluentes del USB tienen más o menos alrededor de 50 de demanda biológica de oxígeno. DHS の出口はだいたい BOD6 ppm ぐらいです。平均で6 ppm。Mientras que los efluentes, luego de pasar por el DHS, caen en promedio a más o menos 6, ¿no? DOB. すなわち我々の DHS は活性汚泥法と同じぐらいの処理能力を示すということです。Por lo tanto, como pueden ver, nuestro sistema DHS alcanza casi la misma demanda biológica de oxígeno de los sistemas anaeróbicos convencionales en Japón. USB で下水を処理するというのは途上国のもう世界的な潮流であります。El sistema USB se convierte en una alternativa muy difundida en los países en vías de desarrollo, en todo el mundo. 問題は USB の後ろのポストトリートメントでどんな方法を取るかということであります。El problema es el tema del costo del post tratamiento del sistema USB. これはいろんな USB の後ろのいろんなポストトリートメントをつけた方法で横軸に HRT を縦軸に COD の除去率を取ったものです。Entonces esta grilla, este cuadro muestra las diferentes combinaciones que se pueden dar entre el USB y los diferentes post-tratamientos que existen disponibles en el mundo. En el eje vertical está la tasa de retención hídrica, es decir, cuánto tiempo requieren, y en el eje vertical está el porcentaje de remoción del COD, de la demanda química de oxígeno. この青で囲んだ結果は USB の後ろのポストトリートメントとして、ナチュラルなシステムを使った方法ですね。例えばこれ USB のプラスウエストスタビリゼーションポンド、USB プラスのファイナルポリッシュユニットというような方法で。Los sistemas de tratamiento que están dentro del círculo de la línea color azul son sistemas naturales, ¿no? Que no requieren mayor demanda de energía o intervención, como pueden ser el estanque de clarificación final o los procesos WSP, ¿no? Los estanques de estabilización de desechos, por ejemplo, ¿no? USB プラスナチュラルな方法でやると滞留時間を長くすると少し除去率は良くなりますけど、滞留時間短いと除去率は非常に悪いです。Entonces, como pueden ver aquí, estos sistemas, llamémoslos naturales, tienen terminan siendo eficientes, digamos, para la remoción de la demanda de oxígeno, pero requieren de mucho tiempo, ¿no? Conforme más tiempo pasa, naturalmente se va a producir esta disminución de la demanda de oxígeno y van a terminar funcionando, pero requieren de mucho tiempo. USB の後ろに、メカニカルなシステムを付加すると、このオレンジの
Por el contrario, concentrados en la parte superior izquierda, tenemos sistemas que requieren de muy poco tiempo para lograr una alta eliminación de la demanda de oxígeno, pero utilizan medios mecanizados, necesitan aireación mecánica para oxigenarlo. 例えばこれは USB の後ろにアクティベーテッドスラッジプロセス、活性汚泥法をつけたシステムですね。Por ejemplo, tenemos aquí los procesos de lodos activados, que son también comunes, pero que requieren aireación mecánica. この領域の中で唯一、この USB-DHS 以外は全部エアレーションを必要とするシステムです。Todos los sistemas mostrados en esta esquina, con excepción de la combinación USB-DHS, requieren un proceso de aireación mecanizada. El DHS es el único que no requiere. 唯一 USB プラス DHS、これがエアレーションが必要ないシステムです。El USB combinado con el DHS es el único que no requiere una aireación mecanizada. インドは、その USB の後ろに FPU で満足な処理ができないということで、後ろにこうやってエアレーションを入れる方法を採択する場合もあります。Esta es una planta en la India también que tiene en el lado derecho, como pueden ver, todas estas pozos de aireación, de lagunas aireadas. これエアレッドラグーンですね。¿No? Son lagunas aireadoras. インド政府はこの USB プラス DHS システムを非常に高く評価しまして、インド政府の環境白書の中にもこうやって発表しています。El gobierno de la India, por tanto, tuvo una evaluación muy positiva de esta tecnología y esto es lo que se ha publicado en el white paper, ¿no? de temas ambientales del gobierno de la India en el 2003. 冊子版もそうですけど、これはインド政府の環境白書の、ウェブページです。Y eso está en la página web del gobierno indio. インド政府の環境森林省が発表した。Y esto ha sido publicado por el Ministerio de Ambiente y Bosques del gobierno de la India. それによると彼らは、DHS で処理すると、最終的な BOD が 10ppm。Lo que dice aquí es que el rendimiento de la planta ha alcanzado aproximadamente 10 miligramos por litro de BOD. SS も最終的に 10ppm。Y sólidos en suspensión también han alcanzado 10 miligramos por litro. フィーカリコリフォーも3000。Y los coliformes fecales aproximadamente 3000. それから DHS の、必要面積は既存のシステムと比べてはるかに小さいと。Y el terreno, el espacio que necesita una biotorre de DHS es solamente 1/10 de lo que se requiere para una poza de clarificación final. でもってこのシステムは、日本の長岡技術科学大学という私が元いた大学ですね。Y también reconoce la autoría, digamos, el origen de este sistema que ha sido desarrollado por la Universidad de Nagaoka en Japón, donde trabajaba el profesor Harada. が開発したとてもユニークで優秀なシステムだと言ってます。Tiene un concepto de diseño único, ¿no? Es lo que se muestra en este informe. DHS のコンセプトを説明しますと、スポンジをこうやって吊るすんですね。空気中にさらしてるんです。水の中に浸積してるんじゃなくて、スポンジは空気中にさらされてる。Cuando explicamos el concepto de cómo funcionan estas cortinas de esponjas, como pueden ver aquí, el agua pasa a través de las esponjas, pero esas esponjas no están sumergidas, sino que están rodeadas de aire. El aire pasa por fuera de las esponjas, está aireándose permanentemente. で、USB のエフレンと、DHS の上から供給します。Los efluentes de la planta de USB van a pasar a través de las esponjas. 供給された水は水の重力によって下に落ちてきますけど、スポンジの中に染み込む。Esta agua va a pasar a través de las esponjas, pero se van a
quedar, se van a retener dentro de los poros grandes de las esponjas. スポンジとスポンジが離れてて、ここ10ミリぐらいの隙間があるんです、空きがあるんですけど、その時にここで、下水は水滴となって次の、スポンジに浸透してきます。Cuando pasan de una esponja a otra, recuerden que hay una separación, ¿no?, de 10 a 12 milímetros, se van a convertir en pequeñas gotas y en forma de gotas van a pasar de una esponja a otra. 酸素はスポンジの表面からも供給されますけど、この瞬間、水滴となって次のスポンジに移動していくときに大きな力、si bien el oxígeno va a afectar solamente la superficie exterior de la esponja, al pasar esa agua de una esponja a otra, va a tener un gran impacto del oxígeno cuando tiene esa forma de gota, ¿no?, al pasar de una esponja a la otra. でこのプロセスが数百回繰り返されます。 Y este proceso se repite una y otra vez, varios cientos de veces, entre el inicio hasta el final de los 4 metros de esponja. その結果、DHS の入り口から DHS の出口まで DO がだんだん上がってきます。 Y el resultado, como pueden ver en el gráfico del lado izquierdo, es cómo va a disminuyendo aumentando, la demanda de oxígeno entre cada uno de estos 4 de los metros, ¿no?, de la altura que tiene la torre, de los 4 hasta 0 metros. Ahí están tomadas las muestras en cada nivel. 我々いろんな DHS のスポンジタイプを開発してきましたけど、いずれも非常に高い酸素移動効率を示します。Nosotros hemos hecho diferentes modelos, diferentes formas de esponjas para probarlas, pero en cualquiera de ellas vemos cómo va progresivamente esto oxigenándose, ¿no?, el agua. 水処理装置の酸素移動効率は KLA というこういう単位であります。Estos son los valores de KLA en los diferentes sistemas. これ縦軸は対数です。対数、縦軸、KLA。KL, sí, el eje vertical es el KLA. で、活性ではいろんな、非常に KLA の範囲が高い大きいですけども、言えることは我々の DHS とほとんど同じ酸素移動効率を持っているということです。Y como pueden ver aquí, el extremo izquierdo, la barra de la izquierda es el sistema de lodos activados, que es muy alto, pero que es similar a nuestro DHS, ¿no? そのために我々の DHS は、エアレーションが必要にないにもかかわらず高い酸素移動効率を示します。Por eso es que podemos decir que a pesar de, mejor dicho, que no es necesario un sistema de aireación externo para alcanzar un alto nivel de oxigenación. スポンジは 95% 以上のボイドを持っています。空撃を持っています。Entonces se alcanza el 95% del volumen. この、空撃、の間に汚泥が、捕捉されます。Y como pueden ver aquí, los lodos son atrapados dentro de los poros o los huequitos dentro de la esponja. 汚泥の捕捉能力は活性汚泥の10倍ぐらいの大きさを持っています。Y por eso es que esto tiene más o menos 10 veces más concentración de VSS. ¿VSS? Sólidos en suspensión volátiles, perdón, VSS. その結果、活性汚泥の、ソリッドリテンションタイムは10以下なのに DHS の方が100以上になります。100日以上。Eso es el SRT en días, el tiempo de retención de sólidos. En el caso del DHS es más de 100 días, mientras que en el sistema de lodos activados es menos a 10 días. その結果、活性汚泥の、汚泥生成量は、0.42 から 0.46 ぐらいですね。キログラム COD 除去あたりのキログラム SS 生成量がこのぐらいになります。Y como resultado tenemos estas cifras, ¿no? 0.06 de producción de lodo en el caso del DHS y entre 0.42 a 0.46 de producción de lodo, es decir, kilogramos de sólido de suspensión por kilos de la demanda química de oxígeno remanente
que es superior, ¿no? Casi 10 veces más. DHS の汚泥生成量は活性汚泥の10分の1以下になります。 Entonces, la producción de lodo en el sistema DHS es 10 veces menor que en el sistema de lodos activados. 我々いろんなタイプの、DHS を開発しています。ジェネレーションファースト、ジェネレーションセカンド、ジェネレーション。Como comenté, hemos desarrollado diferentes tipos de formas de estas esponjas y las hemos probado. 今、ジェネレーション7になってますけど、Generation second. 今、現在は7を開発しています。 Entonces, así tenemos los tipos suspendidos, que son la generación, la primera, la segunda y la quinta generación, y el tipo de empaque aleatorio, la tercera, la cuarta y la sexta generación de estas esponjas. Y actualmente estamos trabajando, probando la séptima generación de esponjas. 初期のタイプはこう、スポンジはサスペンドの状態ですね。Estas son las, como comenzamos, las tipo esponjas colgantes. このために DHS の名前はダウンフローハンギングスポンジリアクターという名前になる。Y por eso es que este sistema se llama sistema de esponjas colgantes de flujo descendiente, ¿no? Porque por gravedad cae de arriba hacia abajo y son esponjas colgantes. スポンジがハンギングの状態なんですね。 No, las esponjas están colgando, como se puede ver aquí. いずれにしろ上から、排水を供給しますと、排水はスポンジの中を浸透していって、またスポンジの外に水滴として出てきます。 Entonces, como expliqué hace un momento, las aguas residuales van a entrar, van a venir de hacia arriba hacia abajo, van a llenar la esponja y van a pasar de una esponja a otra en la forma de pequeñas gotas. この瞬間に酸素が、水に吸収されます。 En ese momento, cuando están pasando de una esponja a otra en la forma de gotas, van a ser oxigenadas por el aire que está alrededor. ですけども、こういうサスペンドタイプは、スポンジをリアクターの中に、インストールするのに非常に大変、厄介な、仕事です。Pero bueno, dentro de todo eso, instalar las esponjas dentro de reactores es un trabajo, ¿no? Hay un trabajo ahí. そのために我々はサスペンドタイプからランダムパッキングタイプのスポンジを開発しました。 Por eso es que desarrollamos también a partir de la tercera generación de esponjas que son un empaque aleatorio, digamos, donde cada esponja está envuelta en una cáscara, una estructura plástica que es como un armazón. ランダムパッキングタイプもこっちのサスペンドタイプと同じメカニズムで酸素が吸収されます。 Este tipo de empaque y de formación aleatoria también permite la oxigenación de las pequeñas gotas de agua cuando pasan entre una esponja y la otra. 我々はこれそれからスポンジの大きさも重要な設計ファクターです。 Es importante mencionar que el tamaño de la esponja es un factor importante en el diseño. なぜ我々がスポンジを使ったかというと、スポンジは水を保持する能力があるからです。 ¿Por qué utilizamos esponjas? Es porque las esponjas absorben, retienen el agua. あまり大きなスポンジのサイズを使いすぎますと、スポンジの中に水が完全に 100% 保持されなくて、 Si utilizamos una esponja más grande de lo necesario, esta esponja se va a saturar solo parcialmente con el agua, no se va a llenar completamente de agua. 100% 保持されるのはこの、ポアのサイズと、それからそのどういうスポンジの材質を使うか、そのスポンジの材質というか、保水性、浸水性の問題での関数として 100%、水が100%飽和されるようになります。 Entonces trabajamos con dos variables. La primera es el tamaño de la esponja y la segunda es el tamaño de los poros, de los huecos de la esponja, porque en función de ello íbamos a determinar la capacidad de absorción y retención del agua dentro de la esponja para poder utilizarlo al 100%, ¿no? こういう 100% 水で飽和されるような条件を探します。 Estamos buscando una esponja que pueda retener que pueda llenarse al 100% de agua.
それからこれがここがスポンジで、スポンジの表面とこれ水の境界ですね。それでもってスポンジの内部はだいたい10ミリぐらいまでの深部まで酸素が存在しています。Eso es un corte dentro de la esponja con y la profundidad de la esponja en milímetros. A la izquierda está la parte más superficial, hacia la derecha está el núcleo, digamos el centro interior de la esponja, y vemos que el proceso de nitrificación aeróbica se produce hasta más o menos los 10 milímetros hacia adentro de la esponja. 10ミリより深いところではもう酸素が存在しません。Más adentro de los 10 milímetros ya no llega el oxígeno. この酸素が存在するところで BOD の状況と一緒に、アンモニアの消化が、アンモニアの酸化が行われます。Entonces, en esta parte hasta los 10 milímetros es donde se produce la reducción de la demanda de oxígeno, así como la acidificación del amoníaco. 酸素がない、10ミリ以上の深さのところでは、no hay oxígeno en la parte que está dentro de los 10 milímetros, ¿no? で、酸素があるところで、アンモニアが消化されて、酸素がないところで今度はアンモニアが、硝酸が窒素ガスに還元される脱窒素反応というのが起きます。En la parte que está por dentro de la superficie de 10 milímetros ya no hay proceso aeróbico y se produce la desnitrificación. その結果、DHS の入り口から出口まで4メーターの高さに沿って BOD はこうやって減ってきます。Es por eso que acá se muestra el gráfico donde está la altura de la torre, desde los 0 hasta los 4 metros, y cómo van variando estos diferentes indicadores. Los circulitos es la cantidad de nitrógeno amoniacal. Entonces, en la parte más baja, al final del proceso, es cuando ya se alcanza estos niveles, ¿no? de nitrógeno amoniacal. ここ酸素がないところで、脱窒素反応によって窒素ガスに。Y en la parte interior de la esponja donde no hay oxigenación, esto se convierte en nitrato de nitrógeno. これが DHS の有機物と同時に、窒素を除去するメカニズムで。Y esto también, claro, lo que hace es procesar el nitrógeno, ¿no? En la parte donde no está oxigenado. これは DHS の、滞留時間、長さ方向での、パソジェンの、フィーカリコリフォームの状況です。Esta es la cuenta de coliformes fecales conforme avanza el tiempo, ¿no? De 0 a 2.5 horas en el eje horizontal. Lo más fácil de ver es la línea o la curva de los coliformes fecales. Más o menos cuando pasan 2 horas, ya los coliformes fecales han llegado a menos 4, ¿no? Han pasado, pero mejor alcanzando menos 5. DHS は見かけは散水路処方、トリッキングフィルターに似てます。La parte superior de cómo se rocea el agua es un concepto similar al del filtrado por goteo. ですけども全く違います。Sin embargo, en el interior es muy distinto, es totalmente distinto. トリッキングフィルターはここに石を使います。採石を使います。En los sistemas de filtrado por goteo aquí tienen piedras, grava. 我々の DHS は採石の代わりに水を保持できるスポンジを使います。A diferencia de este proceso, nosotros en vez de piedras utilizamos esponjas. DHS は、汚泥を排出する必要がありません。En el sistema DHS no es necesario remover lodos.
DHS の中の汚泥の増殖速度はこの式で書けられます。Y en esta ecuación explicamos por qué, ¿no? Aquí está expresada la velocidad de acumulación de lodos. インフレントの、SS とエフレントの SS の差のかける9で、この、インフレントの中に含まれている SS が DHS の中で、保持される量です。Los influentes, es decir, el agua que ingresa al sistema DHS, tienen los sólidos suspendidos en esta ecuación en la parte de la izquierda. Es decir, la acumulación de sólidos suspendidos es la cantidad en donde se determina por la cantidad que ingresa menos por la cantidad que sale, ¿no? さらに、インフレントの、供給された水の溶解性の成分が除去されて、それが汚泥に変わる量ですね。Además está el anabolismo de los lodos desde los sólidos por la demanda química de oxígeno. Esto da también la resta entre lo que entra versus lo que sale multiplicado por este valor alfa, que es el coeficiente de anabolismo de los lodos a partir de la demanda química de oxígeno. SS の補足と溶解性の有機物が汚泥に転換される量。Y entonces 合 esto 計がこのリアクターの中で増加する汚泥の量です。Y eso termina dando la cantidad de lodos que se producen, porque están, ¿no? でこのリアクターの中で、減少する汚泥の量はAX で表せます。Y la degradación de estos lodos producidos, de la resultante de la producción de lodos, es un factor X, que es la cantidad. X, はい。X というのはこのDHS リアクターの中に入っているすべての汚泥量です。Entonces el X es la cantidad de lodos retenidos dentro de esta torre que se terminan reteniendo en la torre de esponjas del sistema DHS. で、この汚泥は自己分解して減少してきます。Y este valor A es la tasa de autodegradación del lodo. El lodo se consume a sí mismo, ¿no? Es esto, los microorganismos, las bacterias se comen a sí mismas cuando le falta alimento. Y eso es una tasa de degradación que está expresado por el A. DHS はこの X が非常に大きいんですね。En el caso del DHS, ese valor X es muy grande, muy alto, ¿no? Porque acumula lodo en las esponjas. 活性汚泥法の10倍ほど大きいです。Tiene más o menos 10 veces más retención de lodos en comparación con el sistema de lodos activados. それから DHS はこの A という、自己分解速度が活性汚泥よりも大きいです。Y también en comparación con el sistema de ASP, es mayor también la tasa de degradación, el ratio de degradación, de autodegradación. その結果、この項とこの項がバランスしてしまいます。Entonces termina balanceándose el lado izquierdo, toda esa fórmula, la parte inicial de la fórmula, que es la acumulación de sólidos suspendidos versus el anabolismo de los lodos, que es B, se termina siendo casi igual que el A por X. その結果、dt by dx が0になります。Y como resultado, el dx entre dt termina siendo equivalente a 0. いわば DHS は活性汚泥の変法の一つであるトータルオキシデーションプロセスとかエクステンデエアレーションプロセスという汚泥を排出しない活性汚泥法と同じコンセプト。Como consecuencia, el sistema DHS termina utilizando un concepto similar al sistema ASP modificado, ¿no? El sistema de lodos activados modificados, que se llama el proceso de oxidación total o proceso extendido de aireación. いかなる生物処理も、パソジェンを完全に除去することはできません。
No es posible remover absolutamente todos los microorganismos solamente con los procesos naturales, ¿no? Los patógenos no se pueden eliminar al 100% luego de todos estos procesos. それは活性汚泥法も同じです。 Y eso también es válido para los sistemas de lodos activados. そのために生物処理の後ろで塩素消毒をするというのが一般的な方法です。 Para eliminar totalmente los patógenos, al final del proceso hay que agregarle cloro, hipoclorito de sodio, ¿no? Que es lo que finalmente termina matando a los patógenos. USB の処理液を完全に大腸菌コリホームを殺そうとすると、この量の塩素量が必要になります。Si queremos eliminar patógenos de los efluentes del sistema USB, vamos a tener que utilizar esta tremenda cantidad de cloro, 3.200 miligramos por metro cúbico, ¿no? de cloro para poder eliminar patógenos. インドの、下水処理の標準法である USB プラス FPU 法ではこれだけの塩素消毒が必要で、塩素投入が必要です。En el caso de la India, las plantas de tratamiento que combinaban USB, USB con los estanques de clarificación requieren 1.600 miligramos por metro cúbico de hipoclorito de sodio para eliminar los coliformes, para eliminar los patógenos. コリホームを完全に殺すためにはなるべくオーガニックと、有機物濃度とアンモニア濃度を小さくしなくちゃいけません。Lo que se busca es eliminar los coliformes, la materia orgánica y el nitrógeno, el amoníaco. 我々の、USB-DHO では、塩素の投入量がここまで削減できます。 Y en ese sentido, la combinación de USB con nuestro sistema DHS permite reducir la cantidad necesaria de cloro a este nivel, ¿no? 120 miligramos por metro cúbico, para limpiar totalmente el agua. 我々は DHS を G1 から G6 まで20年間にわたって経験してきます。 Y hemos venido experimentando, y ese es un poco el flujo grama de las diferentes generaciones de esponjas que hemos desarrollado, desde la número 1, la primera generación, hasta la sexta generación a lo largo de 20 años. 一番プロトタイプの DHS はこういうふうにキューブ型のスポンジを通じたわけです。 El primer prototipo que desarrollamos fue la primera generación, que está a la izquierda, que eran estas esponjas de forma cúbica, que estaban pegadas a esta lámina, ¿no? これが DHS の名前の由来です。ダウンフローハンギングスポンジリアクター。Eran cubitos, pequeños cubos de esponja atravesados por un hilo, y de ahí viene el nombre de la tecnología, que son esponjas colgantes, ¿no? De flujo descendiente. それで、カーテン型のスポンジの単体を開発します。 A partir de ahí desarrollamos la segunda generación, que son estas esponjas de tipo cortina. そして、ランダムパッキング型のスポンジになります。 Y luego pasamos a la tercera generación, que son las esponjas empacadas en una estructura, que son formadas de manera aleatoria, ¿no? Se dejan caer simplemente y se van formando aleatoriamente. その次にアレパッキングタイプのスポンジになります。 Luego probamos la cuarta generación, que es un tipo de empaque ordenado, en filas, ¿no? En filas que van cruzadas sobre una estructura. そうして、コンティニアススポンジタイプの、スポンジになります。 Luego viene la quinta generación, que son de tipo de esponja continua. これはスポンジが、離れてますけど、これはもう連続でスポンジが入ってます。 Es como una consecuencia, una derivación del sistema de cortina original, pero en este caso las esponjas están continuadas, ¿no? No hay ese espacio entre las esponjas. こういうやり方でやると、外側にスポンジが潰れないように、外側にプラスチックの、
ネットが必要になります。En los tipos de esponja de la parte superior, la generación 3 y 4, para que las esponjas no se deformen, no se chanquen unas con otras, se les pone una estructura de soporte de plástico alrededor, como un rulero. それでそのプラスチックの外側の鞘を、不要にするためにスポンジを硬くします。スポンジのスポンジの中にエポキシを充填します。Y entonces para, digamos, eliminar esa estructura de soporte, probamos la sexta generación, que fue pintar o recubrir el interior de la esponja con epoxi, con pintura epóxica, ¿no? que la hace rígida a la esponja. Esta es la que tengo en mis manos, es la esponja de la generación 3, que tiene el rulero alrededor. 中にスポンジが入ってます。 Es dentro de este rulero entra la esponja. この外側のプラスチックはスポンジが潰れないように Este plástico exterior es un soporte para que la esponja no se compacte, no se chanque, ¿no? 普通のスポンジです。ポリウレタン製のスポンジでどこにでもあります。 Y esa es una esponja cualquiera de poliuretano que la pueden comprar en cualquier lugar, es simplemente una esponja. クッションに使うスポンジです。 Es la esponja que se utiliza en los cojines, ¿no? でこれが G6 型のスポンジです。 Y esta es la esponja de la sexta generación. このスポンジのパーの中に 5% 分だけエポキシ樹脂を充填します。 En el núcleo de la esponja, solamente el 5% está cubierto con pintura epóxica para darle rigidez al núcleo. これが第二世代型ですね。 Esta es la segunda generación, donde están las esponjas cortadas en esta forma. 薄いプラスチックの、フィルムの両面にこういうプリズム型のスポンジを貼り付けます。 pegadas a una lámina delgada de polivinil, de plástico. でこれ2メートルの高さにします。 Y se forman estas cortinas de 2 metros de altura. G3 型は La tercera generación son estas esponjas que están dentro de estos ruleros, ¿no? Estas estructuras rígidas. En la parte exterior está el plástico, el soporte. Y ese es un empaque aleatorio. Simplemente se ponen dentro del recipiente y caen, se forman de manera aleatoria y se tiene ahí el recipiente, ¿no? La cuarta generación es un sistema similar al tercero, pero no son esponjas cortas, sino grandes tubos, digamos, ¿no? de esponja, que están formados sobre un soporte. Y estos, como ven, la dirección de la formación está intercalada, bueno, como se ve aquí, ¿no? En la foto. Entre esponja y esponja se forma un espacio, ¿no? Esta es la quinta generación de la esponja continua. Es una esponja ondulada por un lado. En verdad es una sola esponja continua que está igualmente pegada a una placa de plástico, ondulada por un lado, plano por el otro para poder pegarse. Y estos se meten dentro de la estructura de soporte. Esto hace que sea más difícil de que las esponjas se peguen una con otra en comparación a la segunda generación, donde ocurrió ese fenómeno, ¿no? Que por el viento se terminaban pegando. De esa manera, el espacio ocupado por la esponja es el 57% versus el total de espacio por donde va a pasar el agua, ¿no?
ハーデンタイプのスポンジを開発します。Y este es desarrollamos el sistema de esponja rígida, de núcleo rígido. これはもう、 Esto, 潰しても、押しても潰れません。de la sexta generación, y esto no se va a deformar así lo chanquen, ¿no? Ese es el núcleo rígido. で、こういうふうに G3 型と G6 型を作ります。Y acá están formados, ¿no? La tercera y la sexta generación de esponjas, o sea, con los diferentes soportes rígidos alrededor y las dos formas que tienen la esponja con el núcleo duro, ¿no? Rígido. これも外側にプラスチックのネットがあります。El interior es el mismo, pero en la parte exterior tienen diferentes formas del plástico protector. それで G1 型から G6 型まで同じ下水でテストしますけど。Y aquí probamos con el mismo efluente las diferentes generaciones o los diferentes tipos de esponja. ほぼ同じぐらいの BOD 除去率を示します。Y encontramos casi la misma cantidad de porcentaje de remoción de la demanda biológica de oxígeno, así como el mismo casi tiempo de retención, ¿no? スポンジの充填率は、だいたい25から 50% 以上、この範囲ですね。El porcentaje de espacio que ocupan las esponjas en la torre varían entre 25% hasta 57%, dependiendo del tipo de esponja que se usa. スラッジリテンションタイムはだいたい100日ぐらい。El tiempo de retención de lodos también es casi el mismo, entre 90 y 125 días. それでもって我々が、インドのプラントを G2 型から G3 型に改造します。Y eso es cuando cambiamos en la planta de India las cortinas de la segunda generación hacia los ruleros de la tercera generación. こうやって改造します。 No, esa es la operación que hicimos para sacar unas y poner las otras. これが、スポンジの、各段のグレーチングですね。En cada piso ponemos una lámina, una malla que va a soportar los ruleros que van encima de eso, ¿no? Son 4 pisos. でもって、スポンジの、段数が4段になってます。En total son 4 pisos llenos de estos ruleros. これ4段ですね。 Entonces hay 4 de estos pisos con mallas. それで、実験をやりますと、大体 G3 型の DHS で BOD、10ppm ぐらいまで落ちます。Y estos son los resultados con la fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? De las... 大体スポンジの中におでが、細くされて、平行に達するまでに8ヶ月ぐらいかかります。Más o menos los lodos dentro de... o sea, el desarrollo de lodos dentro de las esponjas toma en promedio 8 meses, ¿no? Como pueden ver aquí en este gráfico. Sólidos en suspensión y sólidos volátiles en suspensión. Y más que esto, que es más o menos 40 miligramos por litro, ya no va a aumentar más de eso por el proceso que explicamos hace un momento. O sea, スポンジの中のおでの、生成はこういう、挙動を示しますけども。 O sea, a partir del 8º mes ya se estabiliza la producción de lodo y se mantiene en ese nivel por siempre, ¿no? Hasta que se cambia la esponja, digamos. 有機物の除去はもうちょっと早いです。La producción de, perdón,もう、有機物除去はこれおでの、挙動ですけど、今度は有機物の挙動をやります。Ya, perdón, vamos a hablar, sí, de la siguiente. 我々は今度は G3 型の、スポンジと G6 型のスポンジのパフォーマンスの比較をやっています。 Lo que hicimos fue comparar el desempeño de la tercera generación versus la sexta generación.
リアクターの半分に G3 を入れる。リアクターの半分、残りの半分に G6 を入れる。Entonces dividimos el reactor en la torre en dos. En una mitad pusimos los ruleros de la tercera generación y en la otra mitad pusimos las esponjas con núcleo rígido de la sexta generación. G6 型のスポンジはこのエポキシを充填したこういうタイプです。Ajá, la sexta generación es la que tiene la pintura epóxica en el núcleo para hacerla rígida. 紹介したのはこういう、ラウンドですけど、 Mostré al principio el que era totalmente cilíndrico, este tiene forma hexagonal. こういうヘクソガナルな、シェイプにしますと無駄がなくなります。Al hacerlo hexagonal se reduce, se elimina el espacio desperdiciado, ¿no? 上から水を供給します。 Y ahí está rociándose el efluente. これはウォーターグラビティで回ってます。 Y eso está girando por la propia gravedad del agua, ¿no? No hay ningún motor ahí. 大事なのはこの施設の中で光装置がないということです。 Lo importante de este diseño es que no hay motor, no hay máquinas adentro. でここにベンチレーションの穴があって、これから覗くとこういうふうに。 Y como ven hay estas ventanas de ventilación en diferentes puntos de la torre y viendo a través de esa ventana es la imagen que tenemos en la parte inferior. こっち方が G3 でこっち方が G6 ですね。 El lado izquierdo es el G3, el lado derecho es el G6, la tercera y la sexta generación. で今こっち方には G3 型が映ってます。こっちの向こう側には G6 型。 En esta imagen tomada desde la ventanita podemos ver que está cerca de la cámara la tercera generación, los ruleros, y al fondo están la sexta generación. リアクターの中はこうやって排水が雨のように均一に供給されます。 Pueden ver cómo cae por gravedad el agua como lluvia. Ese es más o menos el flujo, el caudal de agua que cae a través de las esponjas. これは非常に大事なことを示します。 Esto muestra algo muy, muy importante. 水は雨のように均一に各層のスポンジに供給します。 El agua cae a las esponjas y pasa por las esponjas con este caudal, como si fuera lluvia. ちょうどシャワーのように供給します。 Es como una ducha, ¿no? Una ducha de poca presión, digamos. そうしますと、2ヶ月足らずで BOD の除去率は両方とも 97% に立ち上がります。 Y luego de 2 meses de operación, ambos lados, el derecho y el izquierdo, alcanzaron un porcentaje de remoción de la demanda biológica de oxígeno del 97%. 汚泥の立ち上げが8ヶ月ぐらいかかるんですけど、水の処理能力の方はもう2ヶ月で立ち上がります。La demanda química de oxígeno sí tomó como 100 días más o menos, pero la demanda biológica de oxígeno alcanzó su punto máximo en 2 meses. COD, BOD, SS, DO ですね。 Y acá está en este gráfico la demanda química, la demanda biológica, los sólidos de suspensión y el oxígeno disuelto, que va aumentando, ¿no? El oxígeno disuelto va aumentando cada vez conforme pasa el tiempo y conforme avanza hacia abajo en la torre. 2年ぐらい、2年半ぐらいか、やりますと、徐々に G3 と G6 の間に差が出てきます。 Conforme operamos esto en el tiempo, más o menos después de 2 años, 2 años y medio, ya comienzan a notarse diferencias entre la tercera y la sexta generación, entre los ruleros y el núcleo rígido. G3 の方は BOD が、最終処理液9ですけど、G6 の方は悪くなって22になります。 La tercera generación mantiene hasta el final de este periodo los 9 miligramos por litro de BOD, de demanda biológica de oxígeno, pero la sexta generación comienza a empeorar, ¿no? Comienza a decaer. なぜ G6 の方が悪くなったかという ¿Y と、 por qué es que la sexta generación comienza a decaer? G6 はスポンジの中に 5% 分だけエポキシ樹脂を充填します。 Solamente el 5% está recubierto con pintura epóxica en el núcleo de la esponja con núcleo rígido, ¿no? すなわち G6 型はエポキシとそれからポリウレタンとのハイブリッドのマテリアルです。
Entonces ahí estamos mezclando dos materiales, la esponja, el poliuretano de la esponja y la pintura epóxica. それでもってエポキシとそれからポリウレタンの熱膨張率は違います。Y lo que sucede es que hay una diferencia en los coeficientes de expansión de calor de estos dos materiales, de la resina epóxica y del poliuretano. 毎日温度が日時変動します。 Y todos los días hay pues diferencias de temperatura, sube y baja la temperatura. それで800日間、温度の日変化があります。 Entonces, cuando hacemos que estos dos materiales pasen por esos cambios de temperatura todos los días, por 800 días, lo que ocurre es este fenómeno. 徐々にこうやって、G6 型のスポンジは、壊れていきます。 Las esponjas de la sexta generación se comienzan a quebrar, ¿no? Se comienzan a partir por la diferencia en su coeficiente de expansión térmica. その結果、こういう、G3 と G6 型で差が出てきます。 Y el resultado es que después de los 800 días ya se observen diferencias en los indicadores de, en este caso, demanda biológica de oxígeno, entre uno y otro material, ¿no? Entre una esponja y otra. まあ、これは省略しますね。 Esto, vamos a saltar esa parte que son... それでもって、活性汚泥と比べて、USB-DHS 法のエネルギーがどれだけ削減できるか、それから汚泥がどれだけ、発生汚泥量がどれだけ削減できるかというのを日本で、実証しました。Y a través de esta experiencia, de estas pruebas, se logró comprobar cuánto se reduce el consumo de energía entre el post-tratamiento con ASP, con proceso de lodos activados, versus el USB más DHS, ¿no? Es el consumo de energía y también la producción de lodos, ¿no? Cuánto se reduce la producción de lodos entre una y otra metodología, entre otra tecnología. この実証実験は、我々の大学とそれから国の研究機関2つが参加しています。 Para esta investigación se trabajó en conjunto entre nuestras universidades, la Universidad de Tohoku, la Universidad Tecnológica de Nagaoka y empresas, centros de investigaciones privados también. それから日本の水エンジニアリングのトップの会社が2つ参加しています。 Y también dos empresas top de Japón de tratamiento de aguas residuales. 活性汚泥に比べて我々の USB-DHS プロセスは消費エネルギー量が10分の1に削減できます。Y el resultado fue este, ¿no? En comparación con la tecnología del proceso de lodos activados, se puede reducir a 1/10 el consumo de energía utilizando la combinación de USB con DHS. 汚泥の生成量も活性汚泥に比べて USB-DHS システムは10分の1に削減できます。Asimismo, la producción de lodo se reduce a 1/10 en comparación con el proceso de lodos activados. これがその実験の、結果ですけど、 Este es el resultado de la investigación, de las pruebas. これが DHS のエフレントの Esos son en la parte más baja, en la parte inferior están los efluentes del sistema DHS en Japón, ¿no? これが世界的にやられている、活性汚泥法ですね。日本もこれで活性汚泥法でやってます。 Este es un flujograma del sistema más difundido, más común, que se usa en todo el mundo, de lodos activados. 我々はこの活性汚泥法の代わりに USB-DHS 法を提案しています。 Nosotros estamos proponiendo reemplazar el sistema de lodos activados por esta combinación de USB y DHS. USB-DHS 法と活性汚泥法の比較です。 Y esta es una comparación entre estas dos tecnologías. BOD 除去率は活性汚泥法のが、もちろん若干いいです。 La eliminación de la demanda biológica de oxígeno, por supuesto, el ASP es mayor, ¿no? Los lodos activados tienen una mayor tasa de eliminación. だけど我々の USB-DHS 法もこれだけ除去できます。 Pero a 1/10 del costo,
el UACB-DHS alcanza esta cifra que no es nada desdeñable, ¿no? 94%. フィーカリコリフォームはほとんど同じぐらいです。 La eliminación de coliformes fecales es casi la misma, ¿no? 4.0 logaritmos. 大事なのは活性汚泥法がこれだけのエネルギーがエアレーションのためのエネルギーが必要です。 Lo importante aquí es que el sistema de lodos activados utiliza esta cantidad de energía, 2 a 3 kilovatios hora por cada kilo de demanda biológica de oxígeno que queremos extraer, no queremos reducir. USB-DHS の方はエアレーションが必要ないです。 Mientras que el sistema DHS no requiere ningún tipo de aireación mecánica. それでもって汚泥の生成量も活性汚泥法に比べて、我々の USB-DHS 法は、10分の1になります。 Y por la parte de producción de lodos, el sistema de lodos activados produce 1.77 kilos por cada kilogramo que queremos remover de la demanda biológica de oxígeno, mientras que para el sistema DHS eso se reduce a 1/10, ¿no? 活性汚泥法は維持管理が非常に難しいです。 La operación y el mantenimiento de una planta, de un sistema, perdón, de lodos activados es muy complejo, ¿no? Muy complicado. USB-DHS は維持管理が非常に簡単です。 Mientras que la operación y el mantenimiento del sistema DHS es muy sencillo. それでもって我々は大きな、実プラントをインドに作ります。 Y sobre la base de estos fundamentos pudimos construir una planta muy grande del sistema DHS. これが、USB ですね。USB のエフルエントを DHS まで持ってきます。 Llevamos los efluentes del FPU, perdón, los efluentes que iban al pozo de clarificación pasan por ahora el sistema DHS. Estamos hablando de 5 megalitros por この día. プラントは、USB が6基あります。1、2、3、4、5、6個ある。 Esta planta tiene 6 reactores de UASB. その後ろに大きな、スタビリゼーションポンド。 Y detrás de eso tienen estos inmensos tanques de estabilización, 3 inmensos tanques de estabilización. その代わりに我々はここに DHS を作ります。 Y para reemplazar esto, construimos esta pequeñita que sacan abajo en blanco, una pequeña torre de sistema DHS. USB から DHS まで500メートル離れてます。 Hay una distancia entre los reactores de UASB a nuestra torre de DHS de 500 metros. USB と DHS の間にポンプはありません。 Pero no hay no hay ninguna bomba para llevar el agua a estos 500 metros entre el reactor USB y la torre DHS. No se ha instalado ninguna bomba. DHS の、下水の供給は、USB のウォーターグラビティでやります。 Sí, se hace solamente con la gravedad que va, ¿no? Que sale de la planta USB, ingresa a la planta DHS. それでもってこれ、建設中の、DHS ですね。 Estas son imágenes de la construcción de esta planta de 5 megalitros diarios. 直径が18メートルあります。 Tiene 18 metros de diámetro. これが出来上がった DHS です。 Y esta es la planta culminada. これは1日処理量が5000トンです。 La capacidad de procesamiento, la capacidad de tratamiento es de 5.000 toneladas al día. 処理人口規模でいうと3万5000人の下水を処理します。 Y esto equivale más o menos a la producción de aguas residuales de una población de 35.000 personas, más o menos. これ18メートルですね。 Están los 18 metros de diámetro que tiene esa torre. スポンジ層が1段、2段、3段、4段になる。
y las esponjas están distribuidas en 4 niveles. 各スポンジ層は70センチ、70センチで、ここ、Cada piso de esponjas tiene 70 centímetros de altura. 一番上のスポンジ層は20センチの厚さになる。 La más alta tiene solo 20 centímetros. 入ってるスポンジはこのタイプ。 Y las esponjas que están dentro son de la tercera y cuarta generación, perdón, de la tercera generación. Ahí está operando el sistema, ¿no? これウォーターグラビティで回ってます。 Y eso está girando solamente con la gravedad del agua. ですが、この、アグラの、DHS はあまり成績が良くないです。 Pero este sistema de DHS, 処理成績があまり良くない。 ah, sí, la capacidad de tratamiento no es muy buena de esta planta de USB. これはインドの下水の、下水の流入水の COD と BOD の比です。 Esta es el ratio entre BOD y COD, demanda biológica versus demanda química de oxígeno de diferentes plantas de tratamiento que hay en la India. この比が小さいと、有機物の中の生物分解性が悪いということです。 Cuando este ratio es pequeño, quiere decir que es menos, las aguas residuales son menos biodegradables, ¿no? Es mala la biodegradación de las plantas de tratamiento. アグラの下水は、他の、下水に比べて生物分解性が非常に悪いです。 Entonces la planta de tratamiento de Agra, que pueden ver aquí, es en comparación a las demás, es relativamente baja, ¿no? Tiene una mala biodegradación. さらにアグラの下水USB は、維持管理が全くできてない。 Y además, esta planta de tratamiento de Agra tiene muy mala gestión de mantenimiento, ¿no? De operación y de mantenimiento. これがアグラの方の、あっちはこれか。で、アグラの下水の USB は維持管理が全くできてなくて、汚泥の高さがここまで来ちゃった。Por una mala gestión, ¿no? De mantenimiento, el lodo de la planta USB termina acumulándose hasta esta altura, como pueden ver. 汚泥の高さはリアクターの中の半分ぐらいの高さまでが、で維持しなくちゃいけないです。La altura adecuada de de la capa de lodo debería ser más o menos a la mitad del reactor, si es que se lleva adecuadamente el mantenimiento. ここの USB は15年間全く汚泥を排出してないんです。Esta planta de Agra, durante 15 años nunca le hicieron una purga, un mantenimiento de los lodos. で、結局、アグラの下水の、スラッジベッドの高さがここまで来ちゃった、ね。Y como consecuencia, bueno, se llenó de lodos la planta de USB. その結果、USB のパフォーマンスが悪くて、USB のエフロントの中にSS 濃度が高い水が DHS の方にキャリーオーバーされる。Entonces se sobrecargó, ¿no? La concentración de sólidos suspendidos totales en los efluentes de este USB se sobrecargó y llegó hasta los 350 miligramos por litro. その結果 USB の中の汚泥がほとんど砂になってた。 Entonces casi todo el lodo era arena,
¿no?トータルソリッドの中のボラタイルサスペンソリッドね、有機物の有機性の汚泥は7割しかない。3割しかない。El ratio, ¿no?, de sólidos volátiles sobre sólidos totales era 1/3 más o menos, ¿no? Era pura arena. もうほとんど無機性の汚泥ですね。Sí, era lodo no volátiles, ¿no? Ese es el lodo que se muestra aquí, el lodo del USB después de la ignición a 550 grados, ¿no? Parece un lodo seco. まあ、アグラのUSB は DHS は、まあ、一番良くても20ここら辺の濃度です。Entonces, los mejores indicadores de la demanda biológica de oxígeno total en las mejores condiciones de los efluentes llegaban a estos niveles, ¿no? 34, 22, 23, 22. DHS の能力はだいたい有機物負荷で 1kg ですね。単位時間、リアクター容積あたり 1kg ぐらいの BOD 負荷を取ることができます。El potencial del DHS es para una carga óptima de 1 de kilogramos de BOD por metro cúbico por día. 一方、活性汚泥の BOD 負荷はだいたい2キロから3キロぐらい、0.2 から 0.3 キロぐらいですね。Entonces la carga volumétrica de esta carga de BOD varía entre 0.2 y 0.3 kilogramos por metro cúbico por día. 活性汚泥の容積負荷はここの範囲ですね。それに対して我々の DHS の容積負荷。Entonces la remoción de esta demanda biológica de oxígeno está en el eje vertical, en la izquierda. Y ahí está, en la línea roja es la carga máxima aceptable. インドの USB で下水を処理するのも100カ所以上あってメジャーな方法ですね。でその後ろに DHS をつけるというのを我々提案したわけですけど、インド側はこの USB の維持管理がうまくできてないんです。Okay. Entonces, sobre la base de la media de las plantas USB de la India es que se propuso el sistema DHS, es decir, en donde los lodos llegan hasta la mitad, está bien mantenido, con un HRT de 8 horas, se propuso, pero en Agra no se estaba haciendo adecuadamente la operación y el mantenimiento de la planta USB. で USB の代わりにプライマリーセディメンテーションベースの後ろに DHS をつなげるという方法を我々は提案します。Entonces propusimos combinar en vez del USB una planta de PSB para reemplazar al USB. Como un sistema más eficiente, fue lo que hemos propuesto. この PSB の方は USB よりもずっとユビキタスです。世界中どこにでもあります。El sistema PSB es más ubicuo, ¿no? A nivel mundial, está en todos lados y es más robusto. しかも PSB の方は物理処理ですから USB よりずっとタフです。ロバスト。Y a diferencia del USB tiene un tiempo de retención hídrica más corto, ¿no? それでもって我々は PSB プラス DHS をエジプトで提案します。Y sobre la base de esta conclusión es que propusimos ahora en Egipto construir una planta con esta combinación de PSB y DHS. エジプトで PSB のエフルエントを DHS で処理する。Y en este caso en Egipto, los efluentes del PSB vamos a tratarlos con el sistema DHS. 住宅地の中に DHS を建設します。Construimos una torre DHS dentro de una zona residencial, un conjunto residencial. それでずっと実験をやっています。Y realizamos las pruebas por un periodo largo de tiempo. DHS もいろんな滞留時間でやります。Y aquí están los diferentes resultados con los tiempos de retención hídrica de los efluentes, 0.8, 1.6 y 3.2 horas.
例えば DHS を 3.2 時間の滞留時間でやりますと、最終的な BOD は 10ppm になります。Por ejemplo, el BOD5 con un tiempo de retención de 3.2 horas baja a 10 miligramos por litro. コンベンショナル活性汚泥は、BOD が 7ppm ですけど、滞留時間がこんな長いですね。El sistema ASP convencional de lodos activados alcanza 7 miligramos por litro, pero toma 16.4 horas en este proceso. まあ、PSB プラス DHS で活性汚泥と同じぐらいの処理がもっと短い滞留時間でできるということです。Entonces, como consecuencia, una combinación de PSB con DHS puede alcanzar casi el mismo resultado en la demanda biológica de oxígeno, solo que en un tiempo mucho menor, ¿no? それでもってエジプト政府はこの DHS で、集落の、排水を処理していこうということで最初のリアクターを作ります。Y a partir de eso, el gobierno egipcio tomó interés y se está construyendo una torre ya a gran escala de este sistema en un pueblo de Egipto. それでもってエジプト政府は24,000箇所にこの DHS を普及させようと今考えています。Y a partir de esta experiencia, el gobierno egipcio tiene planeado diseminar esta tecnología e instalarla en 24,000 lugares, ¿no? 24,000 poblados a lo largo de todo Egipto. 日本の中でも DHS を今、普及させようと。Incluso dentro de Japón, ¿no? Se viene trabajando en la difusión de esa tecnología DHS. ここが、最初沈殿地の部分で、こっちは DHS。Este se escala el tratamiento inicial, primario, perdón, y luego pasa a la izquierda al DHS. これが活性汚泥ですね。このエアレーションタンクの中の代わりに DHS を使う。Entonces, en vez del tanque de aireación, se utiliza el DHS, ¿no? で、ファイナルセディメンテーションベースの代わりに、ムービングバイオベッドフィルターシステムというのを使います。Y en reemplazo del tanque de sedimentación final, utilizamos o instalamos un sistema MBBF, que es un reactor, perdón, de un sistema de biofiltro de cama móvil. これを、四国の高知県にこのシステムを作ります。Y esto se ha instalado en una ciudad que se llama Sosaki, en la prefectura de Kochi, en la isla de Shikoku, en Japón. この DHS はこういうユニットを箱を4つ縦方向に並べます。Esta planta, este reactor de DHS tiene 4 capas, ¿no? 4 cajas de 2 por 2 metros, en donde están las esponjas tipo rulero. 4 niveles y agrupados en 4 torres. その後ろにこの MBBF というのをつけます。 Y detrás de eso, después de eso, tenemos una torre del sistema MBBF, filtro biológico de lecho móvil. そうしますと、最終的な、BOD はかなり、8.7 ぐらいですね、平均で。Y el resultado final, o sea, los efluentes finales de todo el proceso alcanzan una demanda biológica de oxígeno de 8.7 miligramos por litro aproximadamente. 流入の下水、PSB の処理液、それから DHS の処理液、そして MBBF の処理液。Y aquí tenemos la demanda total versus la demanda química, ¿no? このシステムだと、既存の活性汚泥法に比べて、72% 電力消費量が削減できます。 Eso permite reducir la demanda de energía
en 72%. で、ここの一番後ろの MBBF というプロセスが一番エネルギーを使いますので、もしこれがなければ、これはもう9割ぐらい、電力削減量が減ります。Y claro, porque al final tiene este sistema de camas móviles, pero si no tuviéramos eso, se reduciría pues aún más, ¿no? la demanda de energía. それでもって日本の国交省は、地方の下水処理場にこれを DHS を普及させようと今考えています。Por eso es que el Ministerio de Transporte e Infraestructura de Japón está pensando, considerando introducir esta tecnología a nivel masivo, ¿no? それでコスタリカも、今 DHS を、やろうということで今実験をやってます。Y también en Costa Rica están realizando perdón, estas pruebas, ¿no? Utilizando DHS. プラスチックの、箱の中に単体を入れて上から流す。Entonces dentro de estas canastas están las esponjas, los ruleros, y eso se introduce dentro del tanque. で、国交省はアジアの国々にもこの技術を広げようとしています。Y el gobierno del Japón, a través de su Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte, está difundiendo, introduciendo esta tecnología también en los países del Asia. これは先月開所式をやったばっかりの PSB と DHS のプロセス。Esta es una planta que se inauguró el mes pasado, perdón, recién, en donde se combina el PSB con el DHS en el Asia. Entonces, ちょっと時間が、オーバーしましたけど。 disculpen que me he excedido un poco de la hora, pero con esto concluye mi presentación. Muchas gracias.